en nuestros negocios. Bueno, muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, hola, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué Comenzamos, no tal? ¿Cómo sé. estás? Bueno, un gusto, Bien, bien, un gusto sí. tenerte por aquí. Ya veo que se están conectando cada vez más. Ok. Sí, yo creo que ya podríamos ir empezando porque ya tenemos un buen número de conectados para respetar la hora con ellos, son siendo las 6:08. Igual estamos grabando, así que todas las personas todos los que de repente no llegaron, siempre lo podrán ver después en el Facebook de Alumni Le Cordon Bleu. Recordemos eso. Genial, vale. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos los que están conectados. Hoy día vamos a hablar de este tema que preocupa también un poco a los restaurantes, que es el tema de tener una buena carta, pero especialmente a través de ahora de las aplicaciones, ¿ya? Porque mucho se ha hablado y existe bibliografía del tema de carta, cómo se observa una carta, cuáles son los lugares más visibles, etcétera. Pero ahora tenemos que pensarlo desde el punto de vista de los celulares. Eso es lo que queremos hablar. Voy a hablar del eye tracking que se llama, pero antes brevemente me presento. Mi nombre es Rodrigo Riquelme Barros, yo soy contador público y contador auditor, también se le conoce. Yo tengo un magíster en educación superior y además tengo un posgrado en normas internacionales de información financiera. Actualmente hago clases en varias universidades, obviamente en Le Cordon, y además soy consultor gastronómico, como decía Andrew. Y también he desarrollado un programa en Excel que se llama Ingeniería del Menú. Y como me gusta mucho el tema de la docencia y también la investigación, he podido hasta el momento editar 3 libros. El primero, que se llama Gastronomía Rentable, lo hice con Le Cordon, el año 2015. Va en la segunda edición, 2016, así que sigue esto, cada vez se está actualizando. Otro de Revenue Management para restaurantes, que es decir, el tema de la gestión de ingresos. Y ahora último, hace poco he terminado el de Ingeniería del Menú. Y lo que vamos a hablar está un poquito relacionado un poco con las 3 cosas, ¿ya? Es algo que es transversal. Entonces, bueno, vamos a partir hablando un poquito del eye tracking. El eye tracking es un estudio de la vista, es decir, cómo las personas observan, ya sea una página web, cómo observan un celular, cómo observan una pantalla, cómo observan un folleto, y la idea es hacer el seguimiento ocular. Esa es la traducción de eye tracking. Entonces, hay varias herramientas, por ejemplo, hay una que estamos viendo en esta imagen, en el costado izquierdo, donde se pone un dispositivo, por ejemplo, en la pantalla de una computadora, una laptop, y va siguiendo la vista de dónde se detiene la persona. Entonces el objetivo de esto es saber qué es lo que más le llama la atención. Esto se usa mucho, obviamente, en publicidad. Y la otra opción de también hacer este estudio es a través de unos lentes, que también siguen las pupilas y se van poniendo distintos colores, es decir, aquellos lugares donde se pone más rojo es porque obviamente la persona se concentró más segundos. Y hay distintos tipos de colores, como el tema viéndolo como un semáforo, ¿cierto? Acá el color rojo es lo más concentrado, un color amarillo y otro verde, ¿ok? Entonces esto se usa, como dije, en todo. Entonces, miren, vamos a partir hablando un poquito en forma general para llegar al punto que queremos hablar, que es netamente el tema de la carta a través de los dispositivos móviles o celulares. Como les dije, esto está relacionado con la publicidad. Y quiero que observemos esta fotografía. Esta era una publicidad de pañales. Y fíjense, en este caso, en esta foto que estamos viendo, la publicidad no cumplió mucho el objetivo porque el hecho de haber puesto la foto de este bebé mirando de frente, la gente más se concentró en la vista en mirar al bebé y no el eslogan, la publicidad o el producto, la marca que se quería entregar en este caso. Entonces se hizo otra prueba donde, fíjense lo que hicieron, pusieron al mismo bebé, pero el bebé mirando algo. Entonces esto trajo consigo que la gente dijera, ok, voy a mirar al bebé, pero a la vez él está mirando algo. ¿Qué es lo que está mirando? Todo esto. Y ahí resultó la publicidad. Ese fue el efecto que tuvo ese puro cambio de fotografía. Tenemos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el caso de este champú. También acá tenemos una modelo que está mirando de frente, ¿cierto? Y aparece el producto, aparece el mensaje, pero también la vista se concentró más en el rostro de ella. ¿Por qué? Porque estaba mirando, ¿cierto? De frente. Entonces, fíjense, solamente le cambiaron la posición de la vista y ahí logró ese efecto. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando de reojo? Está mirando el producto y logramos también hacer que se leyera el mensaje. ¿Ven? Aunque parezca algo muy sutil, hace ese cambio automáticamente.
¿ok? A ver, esto también se aplica en los supermercados. Ya nos vamos centrando, digamos, al tema nuestro. Nos podemos dar cuenta también cuando uno va a los supermercados que existen distintos pasillos y distintos anaqueles donde están todos los productos. Pero generalmente, como una técnica que usan los supermercados para vender el producto que ellos quieren, siempre la idea es ponerlo a la altura del promedio de la persona, cosa de que no tenga que perder tiempo ni en estirar el brazo más arriba o agacharse, porque la idea es vender el producto, que sea lo más cómodo posible. De esa manera distribuyen los productos en los supermercados. Ven acá, por ejemplo, estamos viendo otra fotografía donde se está viendo cómo la vista se concentra, por ejemplo, en el centro, porque le queda más cercano a él. ¿Ven? Entonces ahí es donde el producto que el supermercado quiere vender es donde te va a poner ese producto. En cambio, unos que están más arriba o más abajo tienen menos rotación, ¿cierto? Entonces, claro, ya si uno se va dando cuenta de esto, se podría incluso hasta ahorrar un poco, porque de repente puede ser de que el producto que estaba un poquito más arriba o más abajo era un poquito más barato. Entonces, bueno, hagamos ese trabajo. Claro, porque como los supermercados saben que de repente las personas siempre tienen poco tiempo y todo en la vida es rápido hoy en día, entonces simplemente quieren que la persona coja el producto y se lo lleve y no se dé el tiempo de estar buscando si es más barato o más cómodo según la necesidad de él, ¿cierto? Bueno, obviamente esto también ha llegado, obviamente, a nuestra área gastronómica. Y también hay varios estudios, ¿ya? Entonces aquí les quiero ir mostrando algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo se ve esta hamburguesa, qué cosa más se concentró la gente en el precio, el que era más económico, el que está al centro. Toda esa es una información valiosa, obviamente, para, en este caso, una marca específica. Acá estamos viendo varias marcas, ¿cierto? Y estamos viendo el efecto que produce la vista. Ahora, este análisis también a veces varía de persona en persona. Por ejemplo, a veces hay estudios que también la mujer mira de una manera distinta como el hombre también mira de otra manera. Entonces también hay un estudio ahí, ¿ok? Y bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, esta imagen, que no sé si les llama la atención que esté tomándose la hamburguesa con una mano izquierda, ¿ya? Bueno, la pregunta dice ahí, ¿te parece apetitoso o delicioso? Esa era la pregunta. Y acá también se empezaron a dar cuenta que hicieron una prueba que si ponían la misma hamburguesa, pero con la mano derecha, creaba un efecto distinto. Bueno, yo en este caso yo soy zurdo y me pasa que tomo la hamburguesa obviamente con la mano zurda y la mano derecha me queda para la papa, la gaseosa. Entonces se dieron cuenta que la mayoría, aunque sean zurdos o diestros, cogen o toman la hamburguesa con la mano izquierda. ¿Ya? No sé si vayan pensando, analícelo, si les pasa lo mismo o si no sé si lo encuentran un poco raro ver esta foto al revés, pero para la mayoría, según los estudios que vieron, esa era la mejor manera de que la persona se sienta identificada con esta imagen. Y lo otro que era lo más importante, que la hamburguesa ya estaba mordida. ¿Ya? Entonces eso mostraba un poco más de realismo incluso. Miren, acá está el otro estudio. La misma hamburguesa, una donde está completa y otra donde la han mascado, ¿cierto? Le han dado una mascada. Entonces también, fíjense cómo la gente se concentró en esa imagen. Y resultó más atractivo, en este caso, esta imagen, ¿cierto? La del lado derecho. ¿Ok? Ahora, hablando de las cartas, vamos a hablar primero antes de pandemia, ¿cierto? ¿Cómo eran los formatos de carta? Tenemos varios, todavía existen obviamente, pero ha habido un cambio obviamente a raíz de todo este tema de la pandemia. Pero vuelvo a repetir, vamos a hablar un poquito antes. Tenemos distintos tipos de formatos. Puede ser una sola hoja, puede ser un díptico, puede ser un tríptico, que generalmente son ideales, por ejemplo, para una cafetería, o puede ser esta que son varias hojas plegadas como especie de acordeón. Para mesas más pequeñas sirve. ¿Ya? En cambio, esta que es un díptico o una sola, puede ser para una mesa más grande, ¿cierto? Para poder moverme ahí. Y también tenemos una que se llama tipo libro, ¿ya? Y acá también hay que ir pensando de que no podemos tener una carta tampoco tan extensa, porque yo la idea es ser directo con mi cliente. Y hoy en día, metiéndonos en el tema de cómo está el tema de las aplicaciones, el tema de las redes sociales, todo es muy rápido. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si analizamos el público que se desarrolla o se desenvuelve en Instagram, es un movimiento más rápido, ¿cierto? Es pasar las fotos, ¿cierto? En cambio, en Facebook es un poco más tranquilo, es otro tipo de público. Está demostrado que Instagram es para más jóvenes y Facebook para los jóvenes adultos como nosotros, ¿cierto?
Y bueno, con respecto a ese el tema de la carta, porque también hay algunos, me ha pasado que me han dicho, pucha, yo tengo una carta extensa, larga, y se jactan de tener una carta grande. Pero eso al final puede traer consigo que desoriente al cliente. Yo tengo, repito, esta es mi opinión personal, ojo, ya no estoy diciendo de que no se puede tener una carta extensa, se puede tener, claro que sí, pero también va a depender del tipo de negocio o del tipo de restaurante. Porque, por ejemplo, no sé creo que sí se me está viendo en este momento por la cámara. ¿Me pueden ver a mí en este momento? Creo que sí. Ya. Miren, les quiero mostrar acá un ejemplo. Esta es una carta de un restaurante que se llama Andrés Carne de Res. Esto es de Colombia. Este es un restaurante muy conocido. Los invito también para que busquen ahí en internet. Y miren, fíjense la carta, el tamaño que tiene. Es como una verdadera revista. Miren la cantidad de hojas que tiene. Bueno, es muy bonita esta carta, ¿cierto? Pero miren la cantidad de hojas que tiene. O sea, no para, miren. ¿Ya? Esto, ellos pueden darse ese lujo de tener este tipo de carta porque ellos ya son conocidos. Es más, ellos dicen que nunca quitan los platos de su carta, solamente incorporan nuevos, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, eso lo puede hacer un restaurante que ya es famoso, es conocido, lleva tiempo. Ellos lo pueden hacer. Si yo quiero abrir mi restaurante por primera vez, no podría tener una carta de esa magnitud, ¿ya? Obviamente. ¿Puedo llegar en algún momento a eso? Pues sí, puede que sí. Pero hay que, por eso dije, hay que ir analizando la situación según cómo se va presentando, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las zonas de atención de una carta, repito, tradicional? Fíjense, si es una sola hoja, la zona de atención se nos queda acá, en la zona céntrica, en la parte superior. Ahora, si esta misma hoja la pongo en forma horizontal, cambia. Miren, ahora toda la zona de atención es más grande. Y siempre la mirada va a ser de izquierda a derecha, porque obviamente esa es la manera como generalmente leemos, ¿cierto? Y estas puntas serían las zonas débiles. Por lo tanto, acá yo no tendría que poner ningún plato, podría poner algún mensaje, podría ser, ¿cierto? Pero lo que yo quiero vender, que obviamente es lo que quiero atraer a mi gente, a mi público, a mis clientes, a mis comensales, tiene que estar en este sector. Ojo, esto es cuando es una sola hoja. Cuando tengo una carta que es díptico, son 2 páginas, también la mirada se va siempre al sector superior, pero según los estudios, según eye tracking, los lentes que estaba mencionando, se va al sector superior derecho y después se va al lado izquierdo, ¿ok? Pero más concentrado en el lado derecho. Por lo tanto, acá es donde yo tengo que poner ese plato que yo sé que la gente me lo va a pedir bastante y además me va a dejar bastante utilidad o rentabilidad que se le llama. Esa es la idea de estar mostrando estas zonas de atención, ¿ok? Si es un tríptico, también muy parecido a como que fuera una sola hoja, es al centro y después la mirada va cambiando. Eso también les quiero mostrar para que les vaya quedando más claro todavía, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es el comportamiento visual de las cartas en los restaurantes. ¿Ven? Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen que esta persona está usando estos lentes y también hay toda una información valiosa con respecto a cómo ellos van observando, en este caso esa pizarra digital o a través de luces, ¿cierto? Que se ponen especialmente en los lugares de comida rápida, ¿ya? Miren, volvamos al caso de una sola hoja. Se demostró, según todos los estudios, que la mayoría de las personas miran al centro y después van subiendo, ¿ok? Y después simplemente bajan, ¿ok? Entonces, esto también se relaciona mucho con lo que se llama ingeniería del menú, que nos vamos a dar cuenta que son varias herramientas, ¿ok? No es solamente la BCG o la matriz BCG, tenemos varias herramientas, donde después de haber hecho un análisis completo, podemos ver de ahí a dónde yo tengo que ir ubicando mis platos. Como dije, la idea de esto es, en primer lugar, poner aquellos platos que yo sé que voy a tener bastante rentabilidad, es decir, me va a dejar bastante utilidad, y en segundo lugar, yo tengo que ir invitando a aquellos platos que, por experiencia que ya tengo, de repente la gente no lo pide mucho, pero si me lo piden, me va a dejar bastante rentabilidad. Entonces ahí yo debo aprovechar esos espacios. Ahora, vamos a tener distintos tipos de platos, según este análisis. Vamos a tener algunos platos que la gente lo pide mucho, pero no me deja rentabilidad. Entonces ese plato, que se le conoce como plato popular, que en marketing le llaman caballo batalla o vaca lechera, pero para el área gastronómica se le llama popular, tendría que yo ubicarlo en un sector que no sea visible. Puede ser, por ejemplo, por acá. Porque si ya la gente lo conoce, no es necesario, y para encima no me deja mucha rentabilidad, no me sirve seguir promocionándolo.
¿Se dan cuenta? Por ejemplo, pasa que para una cevichería, el ceviche es su plato popular, es decir, la gente lo conoce, lo va a pedir siempre, pero realmente no le deja mucha rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese caso de la cevichería? Ir promocionando otros platos. El ceviche está claro que vamos a encontrar una cevichería, entonces no lo promociono, porque está claro que la gente va a saber que ahí va a haber ese tipo de plato. Entonces empezamos a promocionar otros platos, ¿ok? Miren, este es el comportamiento o patrón de comportamiento cuando es una carta díptico. También, lado superior derecho, después la mirada se va hacia arriba y después se nos va de frente al lado izquierdo. ¿Bien? De ahí nuevamente la vista baja. ¿Ven? Entonces acá, porque la vista como generalmente para en las puntas, en este sector, por ejemplo, yo podría poner esos platos que ya dije, que la gente me lo pide siempre, pero no me deja rentabilidad. Ahí yo lo puedo poner, porque acá, como son estos centros o puntos de atención, acá donde yo debería poner esos platos que yo sé que si la gente lo pide, me va a dejar rentabilidad. ¿Ok? Entonces, de eso nos sirve este análisis, donde la vista se para, donde hace algunas pausas más que en otra, para poder saber dónde debo poner mis platos que quiero vender más, que yo sé que me van a dejar rentabilidad. ¿Ya? Y por último tenemos el caso de una carta que es un tríptico, también muy parecido al anterior, pero también debo tener claro en qué lugares la vista descansa más, ¿cierto? Y pone más atención, ¿ok? Entonces esto también les va a servir para que ellos cuando retomemos y volvamos, entre comillas, a la normalidad, cuando apliquen esto a sus cartas, ¿ya? A las cartas físicas. Ahora, hay una pregunta que siempre me hacen, ¿cada cuánto tiempo tendría que renovar la carta? Bueno, la sugerencia es renovarla 4 veces en el año, porque esto está asociado con las temporadas. Tenemos la temporada de primavera, verano, otoño, invierno, y todos sabemos que en cada una de esas temporadas van apareciendo los productos de temporada. Entonces yo tengo que aprovechar y a preparar recetas con esos ingredientes, porque como son productos de temporada, hay abundancia de esos productos y son más económicos, son más baratos. Ahora, cuando yo digo renovar la carta, yo no estoy diciendo que hay que cambiar toda la carta y partir de cero. Hay productos que vamos a tener siempre, que vamos a encontrar, bueno, depende en qué sector estemos, pero por ejemplo, carne, pollo, ese ingrediente va a estar durante todo el año. En cambio, hay otros productos que se van poniendo más escasos porque obviamente no es la temporada. A esos platos me refiero que yo tengo que ir renovando. Y prácticamente tendríamos que renovar entre un 30 y un 40% en promedio, más o menos mi carta. ¿Ya? Al término de una temporada, ir analizando. ¿Cierto? He visto, por ejemplo, restaurantes que ponen su carta de primavera y ponen como título carta de primavera, de otoño, verano, etcétera, etcétera. Esa sería una muy buena opción. ¿Listo? Ok. Y aquí ya nos metemos a las cartas digitales. Esto que ya se ha hecho costumbre, ya existía obviamente antes de la pandemia, pero se ha masificado mucho más a raíz de obviamente lo que ha ocurrido. Entonces, lo que estaba faltando era hacer un análisis, porque no basta tener una carta digital y lanzarla por internet, ¿ya? O una aplicación. Tengo que tener claro algunos conceptos porque así como vimos recién el ice tracking, del punto de vista de una carta en forma física, ¿cierto? Para una hoja, díptico, tríptico, con respecto al tema de las cartas digitales, también tengo que tener claro cuáles son los sectores más visibles, ¿ok? Bueno, entonces, como dice acá, la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Es más, está demostrado que en el mundo las personas entran o usan Internet el 95%, imagínense, a través de celulares. Ya no es a través de una computadora o una laptop. Ese otro 5% está ahí. Porque el celular ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Vemos redes sociales, atendemos los correos, escuchamos música, vemos videos, etc. Todo el día estamos con el celular. Entonces, tenemos que ahora analizar desde el punto de vista como restaurante qué cosas son las que llaman más la atención y ver cuáles son los lugares más visibles. De eso se trata lo que quiero hablar. ¿Ok? Bueno, las cartas digitales también nos pueden servir porque también podemos incluir algunos pequeños videos, ¿ya? Cosa que, por ejemplo, en la carta física no se puede hacer. Entonces, hay varios videos por ahí donde aparecen que la persona accede a través de estos códigos QR, que lo tenemos acá, ¿cierto? Y puede ver un pequeño video, puede ver cómo se está preparando, porque a veces es mejor verlo de esa manera que la propia foto, ¿ya? Porque recuerden que todo el mundo somos todo muy visual, ¿ok? Bueno, y por otro lado, el tema de la carta, antes, esto también, esta recién cuando antes que empezara la pandemia, que como dije ya estaba
se estaba implementando, también, como dice acá, contribuye un poco a cuidar el tema de la ecología, el tema también, el tema del papel, ¿cierto? Estar imprimiendo, también yo me puedo ahorrar, porque claro, ¿cuál es la respuesta que siempre me dan algunos? Yo, por ejemplo, ¿por qué no renuevo la carta? Porque es un costo adicional, claro que sí, hay que llevarlo a una imprenta, hay que buscar bien la foto, a veces por cambiar el precio, pucha, me cobran no sé cuánto, porque tengo que sacar varias copias de eso. Bueno, con el tema de las cartas digitales, se van a dar cuenta, hay varias opciones de hacerlo en forma gratuita incluso. Si tengo una buena foto, puedo usar, por ejemplo, esta herramienta que se llama Canva, que me imagino que varios la conocen, y hay páginas que te dan códigos QR en forma gratuita. Entonces esto tú lo puedes compartir, lo puedes poner ahora en tu restaurante, que se está reabriendo de a poco, ¿cierto? Y lo pegas en la mesa o lo pones en un cartoncito bien bonito, ¿cierto? Y ya la gente, porque claro, va a quedar el miedo de que ya no quiero recibir una carta porque yo no sé qué la tocó, cómo está el tema del virus, que todavía está presente. Entonces, para evitarnos todo eso, es ideal ahora estar usando cartas en formato digital, ¿ya? Bueno, hemos visto también estos típicos a través de tablet, ¿cierto? Hay algún restaurante que también está aplicando esto, o que lo aplicaba, ¿cierto? Donde yo puedo, en forma táctil, elegir qué tipo de plato quiero ver, etcétera. Incluso hay hasta, para que uno esté esperando, le ponen hasta unos juegos, ¿cierto? Si uno va con los niños, uno también tiene alma de niño, también se pone a jugar, ¿cierto? Entonces es un poquito más lúdico esto, ¿ok? Y bueno, ¿cuál va a ser el patrón de observación en los dispositivos móviles? Esta es la parte que yo quería llegar, que hice toda esa introducción para que entendamos de qué estamos hablando, ¿ok? Tenemos lo siguiente, fíjense. El celular, bueno, dependemos cómo, si somos diestro o zurdo, lo podemos tomar de cualquier manera, pero generalmente la mayoría, el 99%, siempre navega con su dedo pulgar, ¿cierto? Entonces, todo lo que abarca el dedo pulgar va a ser la parte donde yo tengo que concentrar lo que quiero vender, ¿ya? Lo que está más alejado, obviamente ya no, ¿cierto? Todos sabemos que los celulares en el tiempo también han ido creciendo, van saliendo modelos más grandes, pero lamentablemente nuestras manos no crecen, ¿cierto? Nuestro dedo pulgar no va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que nos queda cuando ya quiero navegar o ver otra cosa? Obviamente estar usando el otro dedo, ¿cierto? De la otra mano. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles. Toda la parte que abarca nuestro dedo pulgar es donde yo debo concentrar y lo que yo quiero venderle a mi cliente. Acá deberán estar los platos, en esta parte. Claro, yo voy navegando, va a ir avanzando, pero también podemos tener, porque hay aplicaciones donde te deja esto como una especie de franja, como un menú, como texto, y esto se va moviendo, pero esto se queda fijo, ¿ya? Y este ya es un sector de donde obviamente no debería poner nada, podría aparecer, no sé, el logo, la marca, cómo se llama el restaurante, ¿cierto? Pero en este otro sector ya tendría que ser la parte de el menú, ¿ok? Y acá obviamente todo concentrado, igual que acá. Acá generalmente vienen ya como las etapas de acción, que es comprar, solicita aquí, o el carrito, o te aparece, no sé, el número de WhatsApp. Esas son las cosas que tenemos que tener claro ahora, ¿ya? Y ahora, aquí vienen las recomendaciones que yo doy para que tengamos una carta efectiva, ¿cierto? A través de estos dispositivos móviles. Por ejemplo, lo primero, debo tener un menú desplegable de navegación. ¿Ya? Acá, ahí estamos viendo, por ejemplo, estos son pantallazos, cómo se ve a través del celular este restaurante que se conoce como Madame Tussauds. Si se dan cuenta, en este sector céntrico está mostrando su marca, porque su objetivo es mostrar esto, ¿cierto? Fíjense, también ha dejado bastante espacio para que se resalte, en este caso, la marca. Y a esto me refiero con ese menú desplegable. Ya todos conocemos, los que ya usan celulares todos los días, que si vemos esto que viene unas rayitas horizontales, es porque eso es un menú. La idea, como digo acá, para que sea efectivo, para que no me tape la marca, porque eso es lo que yo quiero, tiene que aparecer de esta manera para que sea desplegable. Es decir, yo si lo pincho ahí, ¿cierto? Hago clic, recién se me va a desplegar este menú. Es decir, ya el menú no tiene que estar puesto, porque si no me taparía, obviamente, o perdería de lado el objetivo, como dije, que era resaltar la marca. Entonces, acá en este ejemplo, yo pinché acá, me desplegó este menú, y por ejemplo, ya pude ir a la parte donde dice Delivery. ¿Ven? Y de ahí me apareció esta siguiente imagen. ¿Ven? Ese fue el objetivo de esto. Tomar el menú, pinchar,
ir a la opción, en este caso Delivery, y me apareció el teléfono en grande, porque eso es lo que quiere destacar en este caso este restaurante, y de ahí viene la carta, para ir navegando y viendo qué plato quiero pedir, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Hablando lo mismo que dije recién, no puedo tener una carta muy extensa, porque al final voy a marear, voy a desorientar al cliente. Entonces acá me di cuenta que esta carta de este mismo restaurante, miren la cantidad de platos que tiene, y es mucho, es bastante. ¿Ven? Y además, para yo poder entrar, tengo que pinchar también en cada una de esas categorías que tienen, y se va desplegando también. Miren, aquí están los clásicos. Bueno, si a Madame Toussaint le resulta, bienvenido sea. Pero estamos hablando que es un restaurante conocido. O sea, ellos también se pueden dar este gusto, este lujo de poder tener una carta más extensa, ¿cierto? Pero en época de pandemia no podemos verlo desde ese punto de vista. Tenemos que, como dije, ser directos, ¿ya? Aprovechemos el tiempo. Muchos restaurantes que hicieron en esta época de pandemia, a través de sus redes sociales, empezaron a hacer una especie de encuesta. Oye, ¿qué plato nos extrañas? Entonces muchas empezaron a comentar. Y esa era una información valiosa, porque así se dieron cuenta, por ejemplo, de todos los arroces que yo tengo acá, la gente más me mencionaba 3 de ellos. Entonces, vendo esos 3, no me complico. ¿Para qué darle más vuelta con otros platos? ¿Ya? Aprovechemos esas situaciones. ¿Qué más? Crear los iconos de acción y comunicación, como decía. Acá tenemos otro tipo de restaurante, por ejemplo, Pardos. Fíjense ahí abajo, dice ordena aquí. Es decir, que la persona no pierda tiempo, que vea la foto, tiene que ser una excelente foto, obviamente, y ya saber dónde tengo que pinchar, no perder tiempo. Ordena aquí. Ese es un ejemplo. Tenemos otro, miren, Bembos. ¿Cuáles son los botones de acción? En este caso, comprar, ¿cierto? Y el carrito, que me aparezca cuánto he pedido. ¿Ven? ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo. Acá tenemos otros botones de acción, pero sí acá hay un poco de una crítica que el WhatsApp, por ejemplo, no se nota mucho. Si yo quiero vender a través de WhatsApp, si vemos el icono verdecito del teléfono que se ve, ese es lo ideal, porque aún uno lo asocia automáticamente. ¿Ven? Entonces aquí faltó mejorar esa parte. Pero también está cumpliendo la condición de poner botones o iconos de acción. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Así como teníamos el menú desplegable, también podemos tener otras secciones desplegables. Vuelvo a repetir, por ejemplo, miren, navegando por el mismo Pardos, teníamos al final, por ejemplo, este que dice Pardos Chicken, nuestra carta, servicios, contacto. Obviamente esto que figura acá son iconos que yo sé que si lo pincho ahí, se va a desplegar, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en Pardo me aparece primero la historia, la misión, la visión, etcétera. ¿Dónde están cuál es su blog, los valores? Por ejemplo, después pincho nuestra carta, se repliega, regresa este icono y tenemos ahora toda esta parte. Las promociones, Pardos Brasa, etcétera, etcétera. Esto obviamente lo hacen las aplicaciones, ¿ya? Entonces, si estamos en esta época, tenemos que invertir y darnos cuenta qué nos está ofreciendo esa aplicación. Hay gente que se encarga de hacer esto, obviamente. Entonces, uno, si quiere algo efectivo, debo tener estas características que estoy mencionando, ¿ya? Esta también me parece muy interesante, que tener la carta, aparte de verla a través de la aplicación, verla en un formato PDF descargable. Por ejemplo, volviendo al caso de Madame Toussaint, los que han ido, me imagino que se recuerdan que la carta en físico es así. Y acá está la opción de descargar, dice nuestra carta, ¿ven? Y si yo la descargo, me va a aparecer toda la carta en PDF. Es decir, como que me da la sensación que nuevamente estoy hojeando la carta, que la tengo en mis manos y la puedo ver a través del PDF. Eso también considero que es una muy buena opción porque, vuelvo a repetir, hace como que uno estuviera nuevamente en el restaurante y está hojeando esta carta. ¿Sí? Esas eran mis recomendaciones. ¿Sí? Espero que hayan algunas preguntas, algunos comentarios. Agradezco la atención. No sé si hay comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido bastante nutrida esta presentación. Creo que nos has abierto los ojos sobre todas las oportunidades que tenemos hoy en día para poder vencer la adversidad, ¿no? Y tengo una pregunta específicamente.
es obvio que económicamente la mayoría de negocios gastronómicos están golpeados. Entonces, hablar de una inversión en estos momentos es algo complejo, especialmente una inversión en una aplicación. Pero cuando hoy en día que está mutando el sector y todos los hábitos están cambiando y todo se está digitalizando a un ritmo increíble, cuánto realmente, o sea, qué tan rentable puede llegar a ser esta inversión, porque finalmente la vamos a recuperar. Hoy día los créditos también están muy baratos. Entonces, ¿cuánto se puede incrementar nuestra productividad haciendo esta inversión? Ya, genial tu pregunta. Sí, mira, a ver, lo que hay que tener claro de que, claro, uno puede pensar que estas aplicaciones van a ser solamente para esta época, pero te aseguro que va a haber un antes y un después. Y mucha gente, muchos restaurantes van a seguir vendiendo en forma personal, in situ, en el mismo restaurante, y van a seguir algunos vendiendo a través de delivery. Entonces la aplicación va a seguir. Entonces, porque mucha gente durante todos estos meses se acostumbró a comprar a través de aplicaciones, por lo tanto, eso no hay que desconocerlo, va a quedar ahí. Muchos restaurantes no vendían a delivery y aprendieron esta experiencia nueva y se adaptaron. Hemos escuchado también tanto esto de los dark kitchen, ¿cierto? Que son estas cocinas fantasmas, que necesitas solamente un espacio para tener tu propia cocina y todo vendes a través de delivery. Y muchos se dieron cuenta que con ese formato se están ahorrando muchas cosas. Un alquiler tan grande, tener más personal, o el mobiliario, o sea, simplemente ya no están atendiendo a la gente en el lugar, solamente le están vendiendo. Por lo tanto, es una inversión que se va a recuperar, como dices tú, en un corto tiempo. Entonces, hay que pensarlo así, hay que pensarlo a la larga. Como les digo, este tema la pandemia como experiencia nos va a dar un antes y un después. Así que no hay que desconocer que esto nos va a seguir acompañando de aquí en adelante. Como dije, antes de la pandemia ya existía aplicaciones, el tema de vender a delivery, solamente que ahora se ha masificado mucho más. Por lo tanto, esa es la experiencia que podemos sacar de todo esto. Claro, vale la pena tomarlo en cuenta porque también es un tema de competitividad, ¿no? Hoy en día que muchos tienen el barco casi hundido, por no decir hundido, ¿no? Bajo el agua. eh, Realmente no hacer esto podría ser justamente esa cerecita que falta para ya tener un submarino, ¿no? Que Claro, justamente nos quita competitividad porque el mercado es lo que está solicitando este tipo de cosas, ¿no? así es. Entonces Claro. es un tema de competitividad que estamos hablando. Tenemos una pregunta, a ver, tenemos una pregunta en el chat de cuál es el rango de platos en una carta, un rango de platos ideal para un negocio que recién empieza, ¿no? Porque hablabas al inicio de que hoy en día tenemos que tener cartas concisas, una carta Claro. que represente nuestros valores, que no sea muy extensa y que sea muy eficiente, ¿no? Sí, muy buena pregunta, genial. Y esa es la pregunta que yo esperaba. A ver, lo recomendable, como digo, no tiene una carta tan extensa. El promedio por categoría o familia no debería ser más de 7 platos por ahora. Me concentro, por ejemplo, si yo ofrezco entradas, fondos, postres, tener en promedio 7, puede ser que los fondos puedan tener un poquito más, hasta 10, pero no más de eso, especialmente en esta época. Y eso les va a servir también para cuando vuelva el regreso y que quede como experiencia de que la gente, si tú le ofreces 10 platos, te los va a consumir igual, en vez de una carta tan extensa. El otro detalle también de tener una carta muy extensa, genera en la gente de que ese restaurante tiene platos que son congelados también, productos congelados. Entonces también da esa sensación. Y si yo quiero demostrar que mis platos son frescos, son del día, etcétera, debería tener una carta más reducida, porque eso también va a demostrar ese efecto. Esa Así es, sería la y encima eso se refuerza con lo que comentaste justamente que tenemos que aprovechar los productos de temporada y cambiar la carta de acuerdo a la temporada, ¿no? Que es claro, cuando tenemos productos más baratos, por ajá. supuesto. A ver, tenemos otras preguntitas más. A ver, bueno, ¿y qué aplicaciones, para una carta virtual, qué aplicaciones recomendarías? Ya, buena pregunta, pero el detalle de que existen tantas aplicaciones que yo creo que habría que empezar a ver, a empezar a buscar el tema. ¿Ya? Yo no quiero dar nombres de empresas que se dedican a esto porque no es parte del objetivo. Pero si ustedes buscan bien, van a encontrar, por ejemplo, en YouTube, yo buscaba, encontré un video donde sale que uno puede hacer su propia carta. Si tú la tienes en un PDF, ¿cierto? La haces, como dije, a través de esta aplicación que se llama Canva, que es gratuita y que es especial para hacer diseño. Tú puedes descargar tu carta, tenerla en PDF, la subes a un Google Drive y a través de estos códigos QR
que también uno busca un aplicativo que es gratuito, una página, genera ese código y lo anexa a esta página, a esta carta en PDF que tengo y listo, lo puedo hacer perfectamente. Eso es para salir por el paso del momento. Claro, porque ahí no voy a tener el tema, digamos, de que aparezca que un menú, que es desplegable y todo el estilo. Eso ya es obviamente un poco más elaborado y que necesita una empresa que lo haga. Pero si yo quiero tener una carta digital ahora, perfectamente lo puedo hacer gratis. Así que les recomiendo para las personas, busquen en YouTube, busquen cartas, pongan las palabras, carta, restaurante, PDF, Canva, código QR. Y con eso van a encontrar unos videos muy simples, muy sencillos y que les va a facilitar toda esta etapa que estamos ahora. Bastante interesante, en realidad. Sí, porque definitivamente, dependiendo del negocio, van a haber negocios que tendrían que posponer una inversión de este tipo, ¿no? De repente no, hay otras prioridades, eso sería comprensible. Y Claro. siempre es importante tener esa opción, ¿no? Porque herramientas hay. Nos preguntan también los adicionales de una carta clásica, si se colocarían en la zona 2 o 3, siendo una carta virtual, ¿en qué lugar lo pondrías? A ver, no sé si entiendo qué serían los adicionales, Creo que los que menos rotación tienen lo tendría, ¿no? Porque dice los adicionales en una carta clásica, o sea, en teoría son los que no son ya, ahí clásicos. está hablando. Los extras, las papas, el huevo, Claro, esos son los, claro, bueno, eso generalmente yo no lo pondría como algo tan principal, o sea, lo pondría en un sector obviamente menos visible, que sería un sector más abajo, ¿cierto? Porque el objetivo, claro, dice mi objetivo es subir el ticket promedio por mesa, el ticket por mesa, claro que sí, pero el objetivo acá es aprovechar, como digo, porque como si observamos bien, nuestro celular tiene un tamaño, ¿cierto? Donde yo tengo que aprovechar ese espacio que decíamos, que es la zona céntrica. Ya si empiezo a navegar, ya podría encontrar otras cosas, pero la idea es que en la parte céntrica yo tenga directo los platos que quiero vender. Pueden haber esto, como dice acá la persona, pregunta, los adicionales, claro que sí, pero como no es el objetivo vender eso, sino que es vender el plato, le podrías poner que si alguien quiere un adicional, podrías poner algún icono o algo por el estilo para recordar que existe eso también. Puede ser también. Uh -huh. interesante. Entonces, bueno, y en realidad tú diste un ejemplo con y entiendo, bueno, todavía tenemos unos minutitos, son cuarto para las 7, ¿no? Sé que estamos ajustados. Pero tú comentaste de las cevicherías, ¿no? Las cevicherías, el ceviche no es un plato rentable, lo sabemos, y las cevicherías, bueno, evidentemente ganan más rentabilidad por el resto de platos, pero cuando tenemos productos como por ejemplo la pizza de una pizzería, ahí sí estamos hablando de un producto más rentable, ¿no? Es un producto que tiene más márgenes que un ceviche, definitivamente. Exacto. ¿Y cómo recomendarías en este caso estructurar la carta en una pizzería cuando evidentemente en la pizzería la pizza sí es uno de los gruesos de la facturación, ¿no? Claro, a ¿Cómo ver, podríamos estructurarla? claro, mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando, cevichería, una pizzería, una pollería, yo ya sé, claro, el puro hecho de leer el título, sé lo que voy a encontrar. ¿Cuál es mi recomendación? Está claro que yo voy a encontrar, si voy a una pizzería, pizza, ¿cierto? Pero lo que yo recomiendo es que las primeras hojas, volvamos al tema de carta normal, cuando estamos ya antes de pandemia o después de pandemia, ¿cierto? Que ya podemos acceder a la carta. Mi recomendación es que las primeras hojas yo empiece a publicitar y a promocionar aquellas preparaciones nuevas. Puede ser, por ejemplo, alguna bebida, algún trago, algún aperitivo, alguna entrada. Porque está claro que voy a encontrar pizza. Entonces yo no tengo que dedicar las primeras páginas a algo nuevo que quiero proponer. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con la pollería. Si uno va, por ejemplo, a una pollería, está claro que vamos a encontrar pollo y papa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos restaurantes? En las primeras hojas, dedicarle a promocionar cosas nuevas. Porque obviamente la persona va a encontrar eso. Entonces, Claro, esa sería la técnica que tendrían que aplicar, ¿ya? Cuando son claro, restaurantes temáticos, por decirlo de una manera. claro. Entonces dejar que eso el cliente lo busque, porque si el cliente lo quiere, Exacto, lo va a buscar. Entonces, exacto, que la novedad sea lo que realmente encuentre sin buscar, básicamente. claro que sí. Por supuesto, entonces nos queda mucho más claro, porque claro, eso funciona para muchos, como tú tal dijiste, ¿no? Pizzerías, pollerías, son productos restaurantes que tienen ejes principales en un producto, ¿no? Ahora tenemos una nueva pregunta. En el caso de presentar menús o platos especiales en el día, eh, ¿cómo puedo hacer para que mis clientes puedan enterarse a tiempo? Especialmente ahora, ¿no? Que veo que hay muchos pedidos semanales, veo muchos restaurantes que hacen esto y la gente pide toda la semana con anticipación. ¿En qué parte estratégica debería ponerlo, ya que no conforma parte de mi carta física o en línea?
Ya, muy buena pregunta. A ver, si voy a hablar de los dos ejemplos. Si tengo mi carta física, que es lo que hacen mucho, voy al restaurante y en una pizarra pongo cuál es el plato del día, el plato de la semana, la recomendación del chef, como le quieran llamar. Eso puedo hacer, ¿ya? Algunos que hacen también, aparte de ponerlo en la pizarra, debo capacitar a los mozos para que ellos también recomienden eso, antes de que alguien pida. Por si acaso, señor, señorita, el plato del día hoy es tanto, ¿ok? Antes de que pidan algo. Y ahora en las cartas digitales tendríamos que hacer también una opción de que pueda aparecer como una especie de una ventana emergente. ¿Se han fijado que de repente uno cuando navega en algo también puede aparecer? O ponerlo también como un recuadro. O sea, tenemos varias opciones, tengo que ir probando. Como digo, para esto no hay alguna una receta, algo que dice, mira, tienes que hacerlo de esta manera. Yo estoy hablando de lo que he visto por experiencia y qué cosas son las que yo he visto que resultan, ¿ya? Ahora, si alguien tiene otra idea y le resulta, bienvenido sea. Pero como les digo, yo la idea mía es hacer estas propuestas, obviamente con un tema de mejoría. Pero, por ejemplo, no he visto esto que me acaban de preguntar, me parece genial la pregunta, y habría que estar probando. ¿Qué podemos hacer? Poner, como dije, esta ventana emergente, o poner, por ejemplo, cuando se despliega, que aparezca con otro color, por ejemplo, plato del día, plato de la semana, y así la gente va a saber. También, no solamente por la aplicación, tenemos también a través de redes sociales. Se supone que hoy en día ningún restaurante puede no tener redes sociales. Tiene que tener su Facebook, tiene que tener su Instagram. Entonces ahí también puede empezar a promocionar esto con las fotografías, obviamente, y invitar a que la gente vaya probando y lo van cambiando. Pueden poner que cada lunes, por ejemplo, tienen el plato del día lunes, como una propuesta nueva. Y eso te va a ir sirviendo también como un tipo de información. Pero como les digo, o sea, no podemos quedarnos tampoco solamente con el tema de la aplicación. Esto de la mano, como digo, va también las redes sociales. O sea, hay todo un conjunto que se va moviendo con esto. No es solamente la pura aplicación. Lo mismo que acabo de decir de la carta. La carta, bueno, se supone que tiene que estar escrita de una manera que la gente le quede claro lo que quiere decir ahí. Ya no necesita alguien adicional. Entonces, pero la carta también va de la mano con, por ejemplo, quién me recomienda el mozo, ya, porque, por ejemplo, hablando de estadística, está demostrado que el 80% de las personas que van a un lugar no saben lo que van a pedir. Entonces, ahí es donde los mozos, cuando ven a la persona que está un poquito dubitativa, tienen que aprovechar de ofrecerle esos platos que saben que va a ser rentable para el restaurante. Obviamente tengo que darle esa información a los mozos, ¿cierto? Tengo que ir capacitando. ¿Ya? Incluso se dice hoy en día que ya no tenemos que tener mozos o meseros, sino que tenemos que tener asesores gastronómicos. Ese es el concepto que hay que tener ahora, porque hoy en día la mayoría de los mozos o meseros son simples tomadores de pedido. ¿Ya? Esa es la experiencia que teníamos. Pero lamentablemente sucede que el mozo prácticamente es el último personaje de toda la escala de sueldos. Entonces, claro, algunos no los capacitan, contratan a una persona que sepa, digamos, tomar pedido y punto. Y no, pues tenemos que empezar ahora en esto, porque yo siempre digo este ejemplo. Yo puedo tener a Gastón Acurio en mi cocina, pero si yo tengo un mal mozo que no sabe atender, la venta no se va a concretar. Entonces, es el personaje clave de todo esto. Volviendo, obviamente, repito, al tema cuando es restaurante in situ, ¿sí? Ese era un Es el comentario adicional. ejecutivo de ventas, ¿no? No tiene sentido. Eso es Claro, algo que no se toma en cuenta, ¿no? Que el mozo es el ejecutivo de ventas del negocio y es claro. el más improvisado muchas veces o más el que menos capacitación tiene, porque, bueno, el día de hoy, irónicamente, las escuelas de mozos, y Le Cordon Bleu puede dar fe, de hecho, que hemos tenido varias escuelas, intentos de tener una escuela de mozos, no han tenido éxito, porque no hay inversión de los negocios en Exacto. Y muchos capacitación de piensan, mozos. dicen, lo que pasa es que si lo capacito, capaz que se me vaya mi mozo. Pero hay que Y se pensarlo va, al revés. generalmente pasa eso, ¿no? Claro, Porque pero ahora, lamentablemente hay mucho de claro, eso, de rotación. esta infidelidad, mucha Pero, rotación en ese pero puesto. hay que pensarlo al revés ahora. ¿Qué pasa si no lo capacito y se me queda? Sigue siendo un vendedor mediocre. Hay que pensar la pregunta al Exactamente. revés ahora. Claro. Sí, totalmente. Ahora ya no podemos darnos ese lujo, ¿no? De tener No, un claro. vendedor mediocre Sí, eh, que nos reduce finalmente las ventas. Y ahora tocando un poco uno de tus últimos libros, el de Revenue Management para el rubro gastronómico. ¿Cómo? Porque, claro, Revenue Management se basa en muchos indicadores, ¿no? Pero claro, ahora teniendo estas herramientas con apps, tenemos más indicadores que nunca. ¿Dónde claro. entra el Revenue Management como una herramienta bastante útil para esto? Sí, bueno, hay que seguir investigando y viendo ese tema, porque claro, yo justo este libro lo terminé el año pasado y todavía no teníamos el tema de la pandemia. Nadie sabía que venía todo esto. Y claro, lo que acaba de decir tú es muy importante, porque ahora tenemos nuevos indicadores.
y hay que empezar a hacer ese análisis. Por ejemplo, esto que acabo de decir, el tema de cómo navegamos, cuáles son los lugares más visibles, se había hablado muy poco de esto, porque todo se basaba obviamente en un tema físico de la carta. Pero bueno, ahora tenemos esta otra realidad. Entonces ahora tenemos que concentrarnos en esto que está ocurriendo ahora. Las aplicaciones, el navegar por internet, cómo lo hace la gente. Entonces tenemos un desafío ahí para los que nos gusta el tema de la investigación, seguir indagando y hay harto material, como dices tú. Claro que sí, hay que hacerlo. Ahí está el Hay que desafío. interpretar, o sea, ahí está ahora la información está, solo que tenemos que interpretarla para poder llegar a conclusiones, ¿no? Sí, Claro es que súper sí. importante. Y también hay un punto importantísimo que justamente creo que lo hemos conversado contigo, lo hemos conversado con el director académico del Le Cordon Bleu muchas veces, que evidentemente hay muchísimas carencias en los servicios, ¿no? El servicio en general en el mercado local no se desarrolló al nivel que se ha desarrollado la gastronomía. Entonces, o la cocina, ¿no? Mejor dicho. Pero ahora tenemos que de alguna manera plasmar ese servicio en todos estos sistemas, ¿no? En estos aplicativos, desde el chat, el WhatsApp, todo tiene que resumir, o sea, nuestra experiencia como experiencia única, ¿no? Como oferta de servicio, se Ujú. resume a ese momento, Eureka. ¿Y qué es lo que recomiendas ahí? ¿Cómo asociamos el buen servicio que podríamos haber tenido en salón y ahora cómo podemos seguir brindando ese muy buen servicio por medios tecnológicos? Claro, bueno, también ahí también hay un desafío por ejemplo, bueno, los restaurantes que ya eran conocidos se dieron cuenta que obviamente no podían quedar de lado y tenían que seguir generando sus ventas. Entonces, con esa experiencia que ellos tenían, muchos empezaron a través de redes sociales a poner pensamientos, por ejemplo, positivos. Eso también llega a la gente. Ahora, lo que dices tú, ¿cómo se traduce ese servicio que lo experimentaba en el mismo restaurante? ¿Cómo lo experimenta ahora cuando se lo lleva a su casa? Bueno, seguir, especialmente como estamos en esta época, seguir demostrando que nuestro producto es de buena calidad, ¿cierto? De que vamos a responder con lo que ellos quieren, que se ha mantenido la calidad, no ha cambiado por el hecho de que estamos en esta época de pandemia, y que va a recibir su producto como corresponde, es decir, en los tiempos que se han establecido y que le están entregando este tema de la seguridad, de que se está cumpliendo todos los protocolos sanitarios. O sea, ahí está toda esa forma expresada, ese servicio, que claro, estamos entregando ahora el mismo producto, pero adicionándole estas otras condiciones, que llega a tiempo, que está libre de contaminación, y también a través de las mismas redes sociales, que yo he visto muchos que ponen, por ejemplo, cómo van preparando hoy en día los productos, que usan sus guantes, que están con las mascarillas, que tienen incluso distancia social entre los mismos cocineros, y hasta que le llega el producto, el que reparte, que ahí le deja en una base el producto, ¿cierto? Sellado, casi como al vacío, se retrocede, la forma de pagar, ahora pagan casi todo digital, ¿cierto? Entonces así le podemos demostrar y entregar ese mismo servicio, pero ahora expresado a lo que está ocurriendo. Por supuesto, claro, claro, es totalmente, nos ha dado la vuelta, ¿no? Esta situación, pero para bien, ¿no? Porque nos tenemos que reinventar como sector y saldremos más fortalecidos definitivamente. Ha entrado justamente una última pregunta. Sí, ¿qué tan importante es tener un community manager en una dark kitchen? Que justamente una dark kitchen de repente no tiene tanto este enfoque de servicio del que hablábamos, ¿no? O Claro. puede que sí. Bueno, como se han ido masificando bastante este tema de la dark kitchen, ¿cierto? Estas cocinas ocultas, fantasmas que también le llaman, yo creo que sí, ahora sí es importante tener ese community management porque el tema se mueve a través de redes sociales y la base de tener este tipo de nuevos negocios es las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que sí es importantísimo tener este tipo de persona que es experto en redes sociales que sabe, digamos, en qué día, por ejemplo, a qué hora la gente se comunica más, se conecta más en Internet, si es fin de semana, comienzo de la semana, si estamos a fin de mes o a mitad de mes, que algunos también reciben su sueldo a la quincena. Entonces, son cosas y variables que obviamente manejan este tipo de personas. Yo creo que sí es importante, porque como ahora se ha masificado tanto, existe bastante competencia, entonces la única manera de esto es tener ese no lo consideren como un gasto, sino que una inversión adicional, ¿ya? Que les va a servir. Y así se va dando a conocer y tienen una fuerte publicidad y una muy buena publicidad porque obviamente se dedican a eso estas personas. ¿Sí? Creo que ese es un punto importantísimo para ya cerrar justamente la charla en la hora puntual.
que todo esto no es gasto, ¿no? Es inversión. O sea, estamos en una situación que requiere que los negocios sean más competitivos, más ágiles, más dinámicos, y todas estas herramientas, eso es lo que consiguen, ¿no? Ese es su objetivo. Ese es el objetivo, claro que sí. Así que, como dijimos, no considerarlo como un gasto, sino que es una inversión, algo que nos va a servir a la larga. Eso hay que pensarlo así. Exacto. Claro, Así y es. tomando en cuenta que hay ahorita, felizmente, bueno, si algo está barato son los créditos para los negocios, justamente en MIPES. Entonces, puede ser de repente un muy buen momento para Hay que por ahí aprovechar. aprovechar eso, ¿no? Claro que Para sí. reinvertirlo e incrementar las ventas. Bueno, entonces, Rodrigo, ha sido un tremendo gusto tenerte aquí en el Facebook de Alumnis de Le Cordon Bleu. Muchísimas gracias por la exposición, ha sido muy enriquecedora. Creo que todos los puntos han quedado clarísimos porque ya no tenemos más preguntas. Qué Así bueno. que, bueno, y También la- espero. Sí, perdón. No, 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 perdón, te estaba cortando, No, no, disculpa. que agradezco la invitación, agradezco a los que se han conectado, porque esto también sirve para transmitir experiencia, transmitir conocimiento y obviamente todo para una mejora para todos, porque yo también me siento involucrado en el mismo sector y yo sé que es uno de los sectores que ha sido más afectado por todo esto, el turismo, la gastronomía, la hotelería. Entonces tenemos que levantar esto y qué mejor hacer este tipo de webinar que me parece una idea genial que lo haga Le Cordon porque así transmite de que estamos pensando en la gente. Esa es la idea de todo esto. Así que encantado si me invitan para otro tema, genial. Por supuesto, Rodrigo, definitivamente, y creo que debemos invitar a todos a entrar a la página web gastronomiarentable.com, ¿no? ¿.com o .p? .com. Gastronomiarentable.com, que además es un bestseller, creo que podemos, eso sí, no hay duda, ¿no? Gastronomía Rentable, tu primer libro, o Con Le uno Cordon. de tus primeros, con Le Cordon Bleu, por lo menos en Le Cordon Bleu es un material de estudio obligatorio y es considerado un bestseller, ¿no? En el tema. Qué bien. Así que bueno, Bueno, a todos a ir a comprarlo, ¿no? Y me imagino que también estará en plataformas virtuales, sí, 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 definitivamente. Sí, así es. entonces ahí tienen que ingresar, gastronomiarentable.com. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, muy buenas tardes y bueno, muy buenas tardes a todos en nombre de la Asociación de Egresados de Le Cordon Bleu. Me despido, le quiero agradecer también bueno, por la plataforma y por la organización, al área de empleabilidad de Le Cordon Bleu. Y bueno, nos estaremos viendo como siempre el próximo jueves en los jueves de empleabilidad. Muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo, y definitivamente Gracias. estaremos en contacto para temas de investigación. Tenemos justamente una conversación pendiente. Vale. Sí. Gracias. Chao, chao. Ok, cuídate, muy buenas tardes. Muchas gracias. Chi, chi, chi.